Bueno, muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a otro miércoles de estudio bíblico de nuestra iglesia Roca de Vida de Panamá. Vamos a orar, vamos a entregarle este estudio al Señor, vamos a pedirle que tome total control de Él y que se haga su voluntad. Padre, te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias porque la magnitud de lo que pasó en esa cruz, Señor, es lo que nos permite, Señor, tener un día más de vida, tener un respiro más, Señor, porque nuestra sentencia era de muerte y es por tu misericordia, Señor, que nos encontramos en este lugar. Es por tu misericordia, Señor, que nos encontramos juntos buscando de ti, Señor, buscando tu rostro, pidiéndole al Espíritu Santo que nos toque en esta noche, pidiéndole al Espíritu Santo que tome esta palabra que va a ser enseñada y que la transforme en un cambio para nuestra vida, Señor. Queremos que tú nos traigas una nueva perspectiva, porque lo que se vive aquí a nivel terrenal es complicado, es triste a veces, pero tu palabra da esperanza. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que te pedimos que hables vida, Señor, que declares vida sobre nuestras vidas en esta noche. Te pido, Señor, que todo lo que esté cayendo, que todo lo que esté muriendo, que todo lo que esté presa de la tristeza, de la preocupación, Señor, reciba libertad en esta noche en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, que está donde estamos cada uno de nosotros, llene esa habitación y sea manifiesto, que podamos experimentar tu presencia manifiesta, Señor. No queremos que sea una noche cualquiera, queremos sentirte cerca, queremos que tu palabra realmente confronte, realmente aliente nuestros corazones, Señor. No venimos aquí para poner un ganchito en la agenda porque nadie sabe que estamos aquí. Estamos solos frente a una pantalla porque creemos que tú eres real. Porque creemos que tú puedes salvarnos, porque creemos que tú eres nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Te necesitamos, Señor, en esta noche. Te damos toda la honra de lo que va a pasar en este lugar, Señor. Esto es para ti. Recibe esta alabanza, recibe esta adoración, Señor. Esto lo hacemos para traerle gloria a tu nombre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos... Amén. Gloria a Dios. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado qué el Señor ve en nosotros. Cómo teniendo el universo entero nos escoge a nosotros como el objeto de su amor, como el objeto de su habitación. Usted se ha puesto a pensar cómo un Dios todopoderoso, un Dios omnipresente, omnisciente, que puede viajar en el tiempo, no, porque no existe el tiempo para Él, pero que para Él da igual el presente, el pasado, el futuro, que puede estar en cualquier lugar del universo a la vez, está en todos los lugares del universo a la vez, nos escoja a nosotros como el objeto de su amor. El otro día leía, y lo puse ahí en el grupo de la iglesia, que la cruz no es la muestra de nuestro valor, sino la muestra de que nuestra depravación es tan grande que la única manera en que nos pudimos salvar era que el mismo Dios entregara a su Hijo a ser torturado, asesinado, recibir la ira del juicio de Dios y el castigo que nos correspondía a nosotros. O sea que nuestra maldad era de tal tamaño que la única manera en que se podía resolver esta vuelta era si el mismo Dios venía y ocupaba nuestro lugar, porque nosotros jamás íbamos a lograr alcanzar esa meta. ¿Qué puede ver Dios en nosotros para hacer semejante obra? Para hacer semejante sacrificio, para hacer semejante entrega. Y si eso me llama la atención,
¿Por qué eso que Él ve para nosotros no es tan evidente que nosotros nos cuesta hacer esfuerzos por hermanos o por hermanas? La única diferencia entre las personas que están en el mundo y los que estamos dentro del cuerpo de Cristo es que ellos no saben que son parte del cuerpo de Cristo, y es nuestra responsabilidad decirle a esos hermanos, que son nuestros hermanos, que no lo saben aún. Hoy voy a hacer un estudio de que muy por ahí van a venir varios de esos, no seguidos, porque eso es cuando el Señor lo pone, pero son de versos bíblicos que están prostituidos y se usan mal. Si lo buscamos bien, es falsa doctrina. Pero se usan de vicio y se usan mal. Entonces hoy vamos a hablar acerca del perdón. Y quiero que sepa que el Señor me volteó este estudio. Lo que está al final era lo primero que yo escribí. Es más, todo el estudio era del final y el martes me cambió todo el estudio por esta carta. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 1, en el verso 5. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Del 5 al 10 vamos a leer. Dice, este es Juan, evidentemente, ¿no? El discípulo amado dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Estamos claros que de él es Jesucristo. Y os anunciamos. O sea, en pocas palabras, esto no tiene nada de mí, no tiene nada de mis ideas. Le estamos presentando lo que hemos oído de él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ninguna. No dije que no, pero Dios, no, nada, cero. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Ahora, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él, porque tú puedes decir lo que tú quieras, eso no lo convierte en realidad. Pero si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Tú puedes decir que eres cristiano, tú puedes decir que te vas para el cielo, tú puedes decir que Jesús es tu mejor amigo, pero si andas en tinieblas, estás mintiendo. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, no nuestra luz, sino como Él está en luz, tenemos comunión no solo con Él, sino que el hecho de que estemos caminando con el mismo corazón, con el mismo espíritu que caminaba el Señor, hace que tengamos comunión no solo con el Señor, sino unos con otros. Cuando usted ve que hay dos cristianos que son creyentes, estamos asumiendo que son creyentes los dos, pero no tienen comunión, hay un problema ahí. Uno de los dos no está caminando en luz. Mente, porque si están caminando en luz, están en el mismo espíritu y tenemos comunión unos con otros. Ya está la gente pensando de qué. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo de Dios, nos limpia, métale mente, de todo pecado. De todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Todo es todo. Todo es toda magnitud. Todo es en todo tiempo, pasado, presente, futuro. No importa. Todo. De todo pecado. Amén. Ahora, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Somos mentirosos. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos nuevamente de toda maldad. De toda maldad. No de unos, no de los que me acordé, no de los que le dije. No. El sacrificio de Jesucristo, cuando tú recibes esa salvación, te limpia de todos los pecados. De todos, ojo. Y si decimos que no hemos pecado, sé que hay un par de gente que dice que no, yo no. Pero tú no te pones, no, pero sí, eso es pecado. Y eso es pecar.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. O sea, le estamos diciendo mentiroso a Dios. Porque Él dice que todos pecamos. Y su palabra, esa palabra que dice que todos pecamos, no está en nosotros. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cuál es el verso que vamos a utilizar? Que yo investigué y la gente usa muy mal. Dice, el verso 9 es el que vamos a utilizar como referencia a este estudio. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué este verso se prostituye o se utiliza mal? Vamos a hacer una pregunta. ¿Usted cree que este texto, que este verso, mejor dicho, es para creyentes o para no creyentes? Esa es una buena pregunta. ¿Usted cree que es para creyentes o para no creyentes? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, vamos a ir poquito a poco. Si esto fuera para creyentes, ¿qué significa? ¿Que cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador no se nos perdonaron todos los pecados? ¿Que solo se me perdonan los que yo confeso? ¿Y los que no confeso no se me perdonan? ¿Y los que no me acuerdo y no confesé no se me perdonan? El mal uso de este verso hace a la gente pensar que cuando peca y confiesa sus pecados al Señor, el Señor en ese momento se los está perdonando. Y hace que esa oración de confesión tenga ese espíritu. Perdóname, Señor. Mira, si eso es cierto, si para que Él me perdone yo tengo que confesar cada vez que peco, significa que el perdón depende de mi confesión y no del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Significa que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no es suficiente para quitar los pecados del mundo, como decía Juan el Bautista. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Salvarse qué es? ¿Qué es salvarse? Cuando alguien confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que el Señor lo resucitó entre los muertos, eres salvo. ¿Pero qué es salvo? Salvo es que se te borran los pecados. Que el sacrificio de Jesucristo pagó por tus pecados y ahora tú tienes acceso a esa salvación. Tú tienes acceso a ese perdón. Se te extiende la misericordia de ese sacrificio y ahora tú puedes tener una relación con Dios. Si no se te perdonan todos, no pudieras tener una relación con Dios, porque todavía tuvieras. Y voy a explicar esto muy bien y con mayor detalle en la medida que vayamos avanzando, porque puede ser un poquito confuso. Yo le voy a decir algo. Primera de Juan fue escrita para creyentes. Fue escrita para creyentes. Pero a pesar de que fue escrita para creyentes, estaba tratando un tema de no creyentes. Así como usted y yo hablamos acerca de doctrina que involucra la salvación, a pesar de que usted es salvo. Así como usted y yo hablamos de distintas cosas que tiene que experimentar o que experimentó usted mientras estaba en el mundo y no era creyente para que el Espíritu Santo vaya trabajándolas en su vida. En este caso, el apóstol Juan quería tratar un tema bien complicado que se estaba levantando en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva se estaba levantando un grupo que practicaba algo que se llamaba el gnosticismo. Se escribe con G. Gnosticismo. Y les voy a explicar qué es el gnosticismo. El propósito fundamental de los gnósticos es acceder mediante la mística y la intuición al misterio de lo divino. Según ellos, la salvación no se obtiene a través de la fe ni del sacrificio de Cristo, sino que el ser humano debe salvarse a sí mismo. Pero para ello,
debe alcanzar un conocimiento elevado. Ese conocimiento que alcanza él le permite acceder a la sabiduría de lo divino y él entonces se salva. Eso se estaba infiltrando dentro de la iglesia primitiva en estos tiempos. Por eso que Juan, a través de esta carta, está hablando de estas personas. Cuando él está hablando de ellos que dicen que no tienen pecados, están en tinieblas, están llamando a Dios mentiroso, son mentirosos. Él está hablando de ellos. Pero les está hablando de ellos a los creyentes. ¿Por qué? Porque a él le interesaba que la iglesia primitiva fuera capaz de identificar a estos personajes y tomar las acciones correspondientes. Miren, si usted se va al capítulo 2 de esta misma carta, Dios te bendiga, hermano. Si usted se va al capítulo 2 de esta misma carta, mire lo que dice el verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Está hablando de ellos, de los gnósticos. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Ahora, lo que habéis oído desde el principio, desde que nosotros comenzamos a hablarles, que eso es lo que permanezca en ustedes. Porque hay gente que les va a hablar cualquier cantidad de locuras. Al ser humano lo que más le encanta es tener el control. Apenas tú le vendes a un ser humano que la salvación depende, todas las religiones están así. Salvación por obras. Algo tienes que hacer. Y el diablo es bien sutil en este campo porque no dice que hay que hacer una locura. No. Lo que dice es que tienes que confesar todos tus pecados para que sean perdonados. ¿Y qué pasa si no me acuerdo? No me perdonan. Eso no es lo que dice nuestro evangelio. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, entonces también ustedes van a permanecer en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos hizo, que si nosotros somos fieles a su palabra, permaneceremos en Él. Mira lo que dice el verso 26. Mira lo que dice el verso 26. Primera de Juan, capítulo 2, verso 26. Dice, les he escrito esto acerca de aquellos que los están engañando. Y el diablo va a venir así. Todo parece bien, pero hay algo, un pequeño detalle. Imagínense que en los tiempos de Pablo, él llamaba judaizantes a un grupo que trataba de imponer prácticas del antiguo pacto en el nuevo pacto. Bien, y esto es a lo que se refiere este verso. Cuando el verso 9 de Primera de Juan 1 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda, por eso que ahí dice de toda maldad, se está refiriendo a no creyentes. Cuando un creyente confiesa que Jesús es el Señor, se arrepiente de sus pecados, yo soy un pecador, Señor, Dios es fiel en perdonar, esa es su promesa. Si tú haces eso, Él es fiel en perdonar y te limpia de toda maldad. Mire, desde el versículo 6 hasta el 10 del capítulo 1, Juan se está dirigiendo a personas que no creen en la existencia del pecado. Hay muchos. Es una mentira que no pasa de moda. Existía en esa época, existe hoy en día. Existe hoy en día. Entonces Juan dice que a este tipo de personas se les considera que andan en tinieblas, que están ciegos, porque hay una realidad absoluta y es que Jesucristo es el Señor. Y que el pecado existe y que existe la condena del infierno. Tú lo quieras creer o no, te guste o no. Entonces cuando tú vives en una burbuja como si eso no fuera realidad, es como si estuvieras ciego, es como si estuvieras caminando en la oscuridad, ¿sí? En tu propio mundo, y como no se ve nada, tú te lo imaginas como te da la gana. Pero eso no cambia el mundo, eso no cambia la realidad en la que estamos en estos días. Tradicionalmente cuando se dice que alguien anda en tinieblas, lo asocian con que vive una mentira. Y ojo, que las mentiras tienen distintos grados, porque hay gente que es radical, Dios no existe. Luego hay gente que dice que Dios es una energía y que el pecado no existe. Y luego vas bajando hasta que tú mismo tratas de decir que tu estándar moral es el estándar de Dios y que Dios tolera lo que tú toleras y que Dios permite lo que tú permites y todo lo que te gusta resulta que también le gusta a Dios. Eso es otro grado, pero también es mentira.
Dios es lo que Él dice ser. Dios tolera lo que Él dice que tolera en su palabra. Dios no tolera lo que dice que Él no tolera en su palabra. Aunque nosotros pensemos lo que sea. ¿Amén? Bien. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque si tú piensas que no existe el pecado, no puedes nacer de nuevo. Porque pensar que no existe el pecado invalida el evangelio. Porque si no hay pecado, no hay necesidad de un salvador. ¿Para qué tú vas a creer en un salvador si no lo necesitas, si no hay pecado, si no hay consecuencias? ¿No? Esta es la descripción de los que caminan en oscuridad. Caminar en la luz, ¿qué es? En la oscuridad, ¿qué pasa? En la oscuridad se ocultan las cosas. Nadie se da cuenta, nadie sabe. Caminar en la luz, ¿qué es? Caminar en la luz es ser consciente de mi pecado, humillarme delante del Señor y reconocer mi pecado. Eso es caminar en la luz, es sacar las cosas a la luz. Y yo no sé si usted ha experimentado lo que es no sacar las cosas a la luz. Conscientemente saber algo que hizo mal y hacerse el loco. Ahora vamos a hablar más adelante de ese tema rápidamente. Mire, es importante que veamos que en el verso 7 y en el verso 9 hacen referencia a que Jesucristo, a través de su sangre, a través de su sacrificio, nos limpia de todo pecado. Mira, el 7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Y en el 9 dice, si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Yo necesito que usted reciba esto. Cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, se le perdonan todos los pecados. Todos. Su confesión no influye en lo más mínimo en que le perdonen o no los pecados. Eso es para los no creyentes. ¿Estamos claros? Ahora le voy a decir por qué es relevante y cuál es el impacto que tiene la confesión para los creyentes. Ya voy. Esto mire, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tomaba un animal, le ponía la mano encima, que eso representaba la transferencia de los pecados del pueblo a ese animal, y lo asesinaban. Eso no servía para quitar el pecado. Eso es bien importante. Busque esos versos del Antiguo Testamento. Eso servía para cubrir el pecado, pero no para quitarlo. El único momento en la historia, por eso que en esa época el Espíritu Santo no podía venir a habitar dentro de la gente, porque todavía tenían el pecado. Cubrir significa que no los mataban en esa fecha, pero no significa que el pecado haya salido de ellos. La naturaleza pecaminosa. El único momento en la historia del hombre donde el pecado del mundo entero fue cargado hacia una cruz fue con nuestro Señor Jesucristo. Él quitó el pecado del mundo. Él se lo llevó todo. Todo ante los ojos de Dios. Y ahora les voy a explicar qué significa eso. Un solo sacrificio fue necesario. No como en el Antiguo Testamento, que era todos los años un sacrificio, un sacrificio. El de nuestro Señor Jesucristo es suficiente. Es el último y el único sacrificio que quita todos los pecados del mundo. No hay nada que tú puedas hacer para quitar los pecados del mundo. No hay ningún sacrificio, ninguna azotada, ninguna sangre. No hay nada que tú puedas hacer para quitar el pecado del mundo. Solo el del Señor Jesucristo. Nada de caminar de rodillas, nada de caminar descalzo, nada de nada. Solo el sacrificio de nuestro Señor. Hebreos 10, vamos a leer dos versos de Hebreos 10, el 10 y el 12. Hebreos 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Somos qué? Santificados. Una vez y para siempre. Santificados en el Espíritu, en el trono de Dios delante de su presencia. Acá abajo estamos todavía chuleta.
Hebreos 10:12 dice lo siguiente: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos sacrificios? Uno, para siempre. No, pero es que hay pecados que yo no había confesado cuando me salvé. No, no, no. Para siempre. Hasta los que no has cometido ya están pagos. Hasta los de tus hijos están pagos. Amén. Por eso que cuando vemos 1 de Juan 1:9 es para alguien que no ha nacido de nuevo. Es para un no creyente. Es para un no creyente. Por favor. Porque si no, cada vez que usted ora confesando los pecados, pidiendo perdón, es que usted no está creyendo en que el perdón de todos sus pecados se le dio cuando usted conoció al Señor Jesús. Eso es cierto. Miren, vamos a ver cómo nos llega ese perdón. Ese perdón que nos llega a través de la salvación. Estamos por la mitad ya. Hechos 10:43 dice lo siguiente. Vamos a entrar en otra cosa. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No por tus confesiones, por su nombre. Entonces, ¿cómo uno recibe el perdón de los pecados? Ahí lo dice. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, por lo que él hizo, por lo que él ya pagó. ¿Sabe cómo funciona esto? Voy a usar los mismos versos que usó el pastor el domingo. Juan 3:16, comenzando en el 16, pero vamos a leer hasta el 19. Esto uno lo ha leído 1000 veces, pero quiero que lo reciban esta noche. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único que tuvo, para que todo aquel que en él cree. ¿Qué tiene que hacer todo aquel? Creer en él. Si creen en él, no se pierde, sino que tiene vida eterna. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Le voy a dar conceptualmente qué significa esto. Jesucristo en la cruz del Calvario, a través de su vida de santidad, cargó con todos los pecados de nosotros. Él hizo y pagó la cuenta. Ahora, eso está pago allá arriba. Eso está pago para todos los que Él predestinó, como vamos a ver más adelante. ¿Y cómo nosotros que estamos acá abajo tenemos acceso a esa herencia, a esa bendición? Bueno, creyendo en Jesucristo. Cuando uno de nosotros cree en Jesucristo, eso que ya está pago allá arriba se hace accesible para ti. ¿Cuándo haces qué? Cuando crees en Jesucristo. No solamente cuando lo confiesas con tu boca, cuando crees en tu corazón, dice la palabra de Dios. Pero si a usted le gusta este verso que lo repetimos hasta la saciedad, los que vienen son brutales. Mira lo que dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. O sea, no es que, ahí lo que dice es que Dios no envió a Jesús para condenar al mundo. Ni Jesús vino a él mismo a condenarlo, ni el objetivo de enviar a Jesús al mundo era para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. El objetivo por el cual Jesucristo vino a este lugar fue para salvar al mundo. O sea que Dios no condena a nadie. Dios no condena a nadie. Dios establece el reglamento. Luego la gente toma una decisión. ¿Por qué Dios, si es tan bueno, si es amor, manda a la gente para el infierno? Dios no manda a nadie para el infierno. Dios honra la decisión de estas personas de irse al infierno. Verso 18, mira esto, dice: el que en él cree no es condenado. O sea que, eso es fácil, la condenación no tiene nada que ver con tus pecados. La condenación no tiene nada que ver con tus pecados.
Cuando tú llegues al juicio final, la pregunta va a ser, ¿creíste en Jesús o no? Nadie va a hablar de tus pecados. Vívela. Nadie va a hablar de tus pecados. Porque dice aquí que el que en Él cree no es condenado. O sea que el deal aquí es creer o no creer en Jesús y en su sacrificio. Y nosotros nos pasamos una carreta de tiempo hablando de pecado cuando el encargado de traer convicción al mundo de pecados es el Espíritu Santo. ¿Ah? Pilas. Mira esto. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Claro, porque no creer es condena, creer es salvación. Nadie habla de pecado. El pecado ya se pagó hace más de 2000 años. Ahora el cuento es creer o no creer. Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. La condenación es no creer en Jesús. Imagínate esa demencia en que Él, siendo Dios, permita que lo asesinen, que lo maten, y encima quiere vivir un amor con nosotros y nosotros decidimos rechazar. Ahora mira esto. Por si acaso hay dudas, verso 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación del hombre, es no creer en Jesucristo. Por eso que hay que predicar a Jesucristo. Eso es lo que esa es la decisión que el ser humano tiene que tomar. Y nosotros nos vamos detrás de drogas, de borrachera, nos enfocamos en unas cosas que se arreglan cuando Él entra en la vida de cada uno de ellos. Y no estoy diciendo que estén bien esas cosas. Lo que estoy diciendo es que esa no es la prioridad. La salvación del hombre viene por creer o no en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Tú recibes algo que se llama el perdón judicial. Dios es juez. Tú tienes una condena por los pecados. Entonces, cuando tú crees en Jesús, esa fianza que Él pagó te cubre a ti y tú adquieres el perdón. O sea que ante los ojos de Dios, tus pecados ya no cuentan. Los tuyos, tus pecados ya no cuentan. En el trono de Dios, para su cuenta de quienes van a ser condenados, ya tú no eres condenado porque has creído. Y por haber creído, eso tiene la bendición hermosa y maravillosa de que tus pecados no cuentan, que se hace efectiva la fianza que nuestro Señor Jesús pagó en la cruz. Eso es allá arriba. Ahora, como todo lo que ya Jesucristo pagó, dice la palabra de Dios, es accesible a nosotros a través de la fe. Ese perdón tiene que manifestarse en nuestra vida. Así como tú eres salvo, pero al día siguiente, esa salvación, cuando la salvación cae en la vida de una persona, se comienza a manifestar. Lo mismo pasa con el perdón de nuestros pecados. A ti ya se te perdonaron todos, pero tu mente todavía está en Narnia. Todavía tienes la naturaleza, la carne todavía está en ti. La única diferencia es que ahora, como los pecados tuyos han sido borrados, ahora el Espíritu Santo puede habitar dentro de ti y el Espíritu Santo te trae convicción de pecado. ¿Qué quiere decir eso? A ti todavía te dan ganas de pecar. A veces pecas, pero el Espíritu Santo te trae convicción de inmediato, pecaste. Eso no significa que ese pecado que cometiste se te invalidó el perdón. No. Para nada. Ese pecado fue perdonado en tu salvación. Lo que eso te trae, activa ciertas cosas en tu vida que ahora más adelante vamos a ver. Ya voy para allá. Mira lo que dice Miqueas 7:19. Espero que no esté muy enredado, si no, véalo de nuevo si no me pregunta. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, las echará en lo profundo del mar. Todos nuestros pecados fueron cargados en esa cruz. Y lo voy a repetir de nuevo. Son perdonados cuando somos salvos. Son perdonados cuando somos salvos. Entonces la pregunta es,
¿Por qué yo debo confesar mis pecados? Si ya están todos perdonados. La respuesta en 2 pedazos de la Biblia. Romanos 6, verso 5 dice lo siguiente. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Tiempo futuro. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que desde este momento en adelante ni tú ni yo sirvamos más al pecado. Bien, ni tú ni yo sirvamos más al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora hay una guerra dentro de ti. Hay 2 fuerzas que se oponen. La gente habla como si fueran 2 lobos. Está el Espíritu Santo y está tu carne. Ahora ya no es fácil, ahora ya no pecas y te ríes. Ahora pecas y el Espíritu Santo te trae convicción de pecado. Y te sientes mal, te sientes incómodo. Y tu mente comienza a cambiar y comienzas a estar de acuerdo con Dios. De que eso que dices estuvo mal. Y no te sientes bien, te sientes súper incómodo. Entonces comienza esa guerra. ¿Y qué es lo que tiene que hacerse en una guerra? Tiene que pelearse. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 3. Por si acaso no sabes. Dice, porque habéis muerto. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este es el verso importante, métanle mente. Romanos 6, 5 al 6 era el anterior. Este es Colosenses 3, del 3 al 7. Colosenses 3, del 3 al 7. Pero el verso importante ahí es el 5. Mira lo que voy a repetir desde el 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mira lo que dice el verso 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. En pocas palabras, mata lo terrenal que a pesar de ser salvo, todavía está en ti. No te puedes quedar igual. Para eso es el arrepentimiento y la confesión. Para que el proceso de santificación, donde Cristo es formado en nosotros, donde lo terrenal en nosotros se muere, se lleve a cabo. Mata lo terrenal que hay en ti. Está hablándole a creyentes, ¿ah? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Él está hablándole a creyentes y le está diciendo, hey, ya tú eres salvo, ya tú eres ciudadano del cielo, ahora tienes que matar lo terrenal que hay en ti. Cristo te salva. Ahora tú, sometiéndote, humillándote a la autoridad del Espíritu Santo, mata lo terrenal que hay en ti. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, que tú te puedes salvar. Pero hasta ahí llegó esa fornicación. Hay que declararle la guerra a la impureza, declararle la guerra a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, a la avaricia. Mira lo que dice el verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso no significa que somos nosotros los hijos, pero te está poniendo un ejemplo. Él está diciendo, hey, estas cosas son graves. Por estas cosas, Dios va a mandar su ira sobre los hijos de desobediencia, que son los hijos del diablo. Entonces tú, que eres hijo mío, tienes que matar esas cosas. Ya tú no puedes seguir igual. Tienes que arrepentirte, tienes que dar un giro de 180 grados, cambiar tu mentalidad y cambiar por ende tu manera de vivir. Porque ahora me tienes que representar. Ahora ellos te tienen que ver, me tienen que ver a mí en ti. Y si tú no cambias eso, vas a mostrarle una imagen totalmente distorsionada de quién soy yo. Y van a comenzar a seguir a un Dios que no soy yo. Así que tu labor es pelearle la guerra al pecado. Es odiar lo que yo odio y amar lo que yo amo. Mata lo terrenal que hay en ti.
Verso 7, mira lo que dice ahí. Verso 6, perdón. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes, por eso sabemos que no está hablando con nosotros cuando dice los hijos de desobediencia, dice, en las cuales ustedes también andaban en otro tiempo cuando vivían en ellas. Tienes que pelear contra esas cosas que anda la gente del mundo. Mira, si una familia cristiana tiene los mismos objetivos, las mismas metas que una familia del mundo, está en tinieblas. Si en tu plan anual, si lo que te roba la calma, si a lo que más le metes esfuerzo son objetivos que tiene la gente del mundo, estás en tinieblas. No has terminado de matar lo terrenal que hay en ti. Y te estás metiendo un jarabe diciéndote a ti mismo que eso no está mal. Eso está mal. Nosotros no tenemos los mismos objetivos de la gente del mundo. Nuestro corazón, dice Pablo, que sea tu sentir el mismo sentir de Jesucristo, que obedecía a la voluntad de Dios a como diera lugar. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que nadie se pierda. Ese es nuestro objetivo principal, que nadie se pierda. Vamos para una reunión de trabajo, está bien. Vamos a ver quién no se pierde. Vamos a hacer trabajo, vamos a tener la conversación de empresa y lo que tú quieras, pero vamos a tratar de conectar un oído con lo que Dios está haciendo en ese lugar. Porque Dios no nos envía a donde nos envía para hacer crecer la economía del mundo, sino para traer salvación y vida a los que andan en oscuridad. Ya me estoy dando cuenta que no voy ni por la mitad, así que va a haber un capítulo 2. Entonces, pero eso requiere que tú mates lo terrenal que hay en ti. Y una de las maneras fundamentales de hacer esto es confesando tus pecados. No para que te los perdonen. Nuevamente, lo he repetido como 700 veces, pero esa es una mentira que hay que romper. No para que te los perdonen, ya te los perdonaron cuando fuiste salvo. No cuando fuiste salvo, cuando la salvación llegó a tu vida, porque somos salvos. Mire, un rasgo de una persona que se ha salvado, una persona de quien Jesucristo es su Señor, es que le declara la guerra al pecado. No tolera, no tiene afinidad, no siente deleite, no se goza en el pecado, ni haciéndolo, ni viéndolo. Una persona que ha aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que es salva, no se siente conforme con su naturaleza pecaminosa. Le comienzan a molestar cosas. Le comienza a molestar la música que escuchaba, le comienza a molestar la manera en que hablaba, le comienza a molestar cosas que veía, le comienza a molestar lugares que le frecuentaba. Acuérdese que el Espíritu Santo habita dentro de usted. Si el Dios Todopoderoso, a través del Espíritu Santo, que es Dios, viene a habitar dentro de usted y eso nos produce un cambio en su vida, hay que mirar eso. Porque es Dios. Es imposible que no pase nada. Es imposible. Es imposible. Y una de las muestras es que usted no se siente cómodo con las cosas que hacía antes. No se siente cómodo. Y la realidad es que no todo el mundo logra cambiar radicalmente de una vez. Hay gente que tiene que pelear la guerra. Hay unas cosas que me quitaron así, milagro, boom. Pero hay otras que tuve que pelearlas, que tuve que guerrearlas, que tuve que meterle una y otra vez y caía y me levantaba y pelea y pelea y pelea. Pero hay libertad en Cristo Jesús. Hay libertad en Cristo Jesús. ¿Qué significa confesar? Voy a cerrar con esto porque ya veo que no me va a dar tiempo, pero confesar no es decir, Señor, cometí la lista de CDs que el listado y ya me voy. No, eso no es confesar. Confesar es estar de acuerdo con Dios, tener el mismo sentir que Dios con respecto a ese hecho. En pocas palabras, imagínense que hay una raya y Dios está del lado de acá con su opinión, que es la verdad. Y usted está del lado de acá y dice, ay, no, esto no está mal.
Yo creo que esa gente es muy extrema. Oye, la Biblia no sé qué. El día que usted confiesa significa que usted se para del lado de acá, donde está Dios, y dice, Señor, tienes razón. Pero de corazón, esto está mal. Señor, ayúdame. Señor, yo sé que yo no puedo cambiar mi corazón, pero yo sé que tu Espíritu Santo puede transformarme. Enséñame, Señor, a vivir para ti. Ayúdame, yo no quiero volver a hacer esto. Eso es confesar. Que tú te pones de acuerdo con Dios en que lo que estás haciendo está mal. Y queremos combatirlo. Y queremos matar. Y queremos hacerle la guerra a ese pecado. Nuevamente, es importante que esa confesión no hace que Dios nos perdone. Ya Dios nos perdonó. Ya Dios nos perdonó. La confesión impulsa el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Impulsa la formación de Cristo en nuestras vidas. Hay dos cosas bien importantes que suceden cuando uno confiesa el pecado. Bueno, primero, cuando uno peca, acuérdense que la palabra de Dios dice que el diablo es el acusador de los santos. O sea que a pesar de que Dios ya nos perdonó todos los pecados, el diablo viene y te dice, tú eres un pecador. Tú no eres digno de estar delante de Dios. ¿Cómo te atreves a adorar a Dios con esa misma boca con la que dijiste eso? Tú no debes acercarte a Dios. Y te comienza a traer culpa y te comienza a traer vergüenza. Y mucha gente no se acerca a Dios. No se acerca a Dios. Tú no eres digno, tú no sirves para nada. Mira todo lo que Dios ha hecho por ti. Mira lo que tu mentor ha hecho por ti. Mira lo que el pastor ha hecho por ti. Así tú les pagas a todos ellos. Si yo fuera tuyo, más nunca me acerco a esa iglesia, porque cuando el pastor se vea, se va a dar cuenta de que estás en pecado. Y te van a exhibir y te van a... Cosas que son las mentiras, ¿no? Culpa, 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 culpa. Bueno, yo no sé si... Bueno, yo sé que sí. Cuando usted confiesa delante del Señor de corazón, con dolor porque ofendió a alguien que lo ama como nadie lo va a amar. Cuando usted confiesa, esa culpa hace así de... ¡pum! ¿Sí o no? Son los beneficios del perdón de nuestros pecados que ya fue pagado en la cruz, que ya recibimos cuando fuimos salvos. Cuando nosotros confesamos ese pecado, la culpa hace así. ¡Pau! ¿Y qué cae? Mercy, misericordia, así. ¡Uf! Tú, wow. Ese martillazo que te está en el cerebro, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. Que a mí no me deja ni salir de una reunión. Yo digo algo que no debo una reunión y no he ni cerrado la puerta cuando ya hay que... Eso a mí me tiene la soga cortita. Espero que a usted también. Pero la culpa se va de una vez apenas uno... Eso es uno de los beneficios de confesar. Porque si no, seríamos presa de la culpa. Y en el reino de Dios no hay culpa. En el reino de Dios hay convicción. La culpa no es de Dios. Y hay muchas personas heridas ahí que manejan la culpa, tú sabes. Que te quieren hacer sentir culpable para lograr lo que ellos quieren. Se lo digo desde ya, si usted está operando en culpa, la culpa no es de Dios. Dios trae convicción de pecado, no culpa. El que culpa es el diablo. ¿Bien? Porque el Señor ya cargó con nuestras culpas. Bien. El otro beneficio de confesar nuestros pecados es que el Señor corta la influencia, las ataduras que ese pecado tenía en nuestra vida. Cuando usted no confiesa un pecado, ese pecado comienza a ganar autoridad sobre su vida. Comienza a ganar autoridad, comienza a agarrar dominio, hasta que usted se vuelve esclavo de ese pecado y después no puede parar. Y pasa de pecar a practicar pecado a vivir en pecado. Y el pecado comienza a meterse, a cambiarle lo que usted cree. Usted comienza a decir, esto no es pecado, y usted comienza a buscar en internet si tal cosa es pecado, y después comienza a debatir que eso no es pecado. Pero no es porque no sea pecado, es porque usted no quiere parar. Y usted cree que usted puede extender la misericordia de Dios y la gracia de Dios hasta que se vuelva una desgracia. Entonces, ¿qué pasa cuando uno confiesa un pecado y uno dice, Señor, yo estoy de acuerdo contigo en que esto está mal? El pecado no tiene autoridad sobre usted. Chao. Hasta ahí llegó y Dios comienza a libertar y Dios comienza a ayudarle en su vida. Eso es lo que pasa cuando uno confiesa. Por eso que es tan importante en la vida del cristiano confesar nuestros pecados, para borrar la culpa y para evitar que los pecados tengan autoridad sobre nuestras vidas.
no para el perdón de los pecados. Por eso que esos cuentos de que vamos a confesarnos, para que no sé qué, ya usted sabe por dónde vamos, ¿no? Mire, este mensaje era un poco más largo, porque yo le iba a dar un muy buen ejemplo de lo que le pasa a alguien que no confiesa de una vez sus pecados. Pero vamos a tener que dejarlo para el próximo estudio. Así que lo importante de este estudio es primero que ese verso es para no creyentes. Que el perdón de los pecados por la confesión viene cuando alguien se salva, cuando alguien confiesa que Jesús es el Señor, cuando alguien confiesa que es un pecador, cuando alguien se arrepiente, Señor, yo soy un pecador. Ahí usted está confesando y el Señor lo limpia de toda maldad. De ahí en adelante, en su vida de creyente, usted va a confesar cada vez que peca para ser librado de culpa, para ser librado de la autoridad y de la influencia del pecado en su vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra porque es verdad. Y la verdad nos hace libres. Yo te pido, Señor, que tú reveles a cualquier corazón, Señor, que sienta que no ha sido perdonado, Señor. Muéstrale tu misericordia, muéstrale tu perdón, muéstrale tu amor. Espíritu Santo, testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados con la sangre de Jesucristo. Yo te pido, Señor, que cualquier culpa, cualquier voz que no sea tu voz, que está atormentando el corazón de mis hermanos y de mis hermanas, sea silenciada en esta noche en el nombre poderoso de Jesucristo. Que la única voz que escuchemos sea la voz de tu Espíritu Santo llamándonos a casa, llamándonos a esa intimidad, llamándonos a enamorarnos contigo, Señor. Te damos gracias por ese perdón que fue pagado a un precio tan alto y te damos gracias por la bendición que tiene confesar nuestros pecados, Señor, delante de ti. Echamos fuera todo espíritu de culpa de nuestros corazones. Echamos fuera toda influencia de pecado en nuestra vida, toda autoridad. La única autoridad a la que nos sometemos es a la de tu único Hijo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, amén. Bueno, Dios les bendiga. Yo creo que yo más o menos me olía lo que venía, porque el título de acá en mi documento, no en esto, ¿sabe que acá le ponemos los títulos que sea para atraer a la gente? Pero acá era parte 1, perdón de pecados. Así que la próxima semana nos vamos a ver con la parte 2. Dios les bendiga. Disfrute el gozo de nuestra salvación. Es un gozo. Disfrute el gozo de nuestra salvación, que es nuestra fortaleza.